Amigos, gracias por estar aquí en esta tormentosa mañana de primavera, no solo climatológica, sino políticamente. Nosotros estamos hoy aquí para un acto para mí muy entrañable, que es la despedida del gobernador del Banco de España, Luis Linde, a quien conozco desde hace muchos años. Pertenece a ese cuerpo de élite que son los técnicos comerciales. Hace 6 años fue designado gobernador del Banco de España en uno de los momentos más difíciles de la economía española. Y efectivamente, 2012 fue el año en el que España estuvo caminando al borde del abismo. En esos momentos España se vio forzada a solicitar una línea de crédito de 100.000 millones para sanear el sistema financiero, y desde entonces el Banco de España, junto con el Ministerio de Economía, lo que ha pretendido ha sido mejorar la situación de solvencia de los bancos, mejorar las provisiones de los bancos, la transparencia, etc. Luis Linde es una persona que ha hecho su trabajo en silencio, pero al final, en el cierre de su carrera de estos 6 años al frente del Banco de España, deja una situación muchísimo mejor de la que había cuando él llegó. Por tanto, yo creo que Luis Linde es uno de esos funcionarios de los que un país puede sentirse orgulloso. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Pedro Moreno. Pedro es el presidente de Accenture, que es el patrocinador de este acto. Gracias otra vez por estar aquí. Bueno, buenos días a todos, gobernador, autoridades. La verdad que coincide con que estamos a punto de cumplir los 10 años de la caída de Lehman Brothers, y en estos 10 años hemos asistido a intervenciones, a la desaparición de las cajas, a quiebras de bancos y fusiones, en un modelo sin precedentes que ha cambiado probablemente un modelo bancario en tan solo 10 años que había costado construir más de 100. Parece que algunos de los vientos de mejora, como la ansiada mejora en la economía y la progresiva subida de tipos de interés que se puede esperar, pues empiezan a mejorar algunas de las variables fundamentales de la banca. Cuando la banca, por tanto, está todavía con las heridas frescas y mantienen aún las armas en riste de esta reciente batalla, pues yo creo que las entidades financieras están sintiendo de nuevo otra fuerte sacudida. Estamos asistiendo a un verdadero tsunami normativo que intenta regular lo que se ha dado a llamar la new normal del sector y que aumenta las exigencias de supervisión, pero que maneja unos tiempos considerablemente más largos de lo que la propia disrupción del sector está exigiendo, y que hace que esta regulación vaya siempre por detrás, con importantes implicaciones en el sector. Cómo regular los nuevos negocios, la utilización de datos, y que algunas compañías están aprovechando al moverse en los bordes o en el exterior del perímetro de supervisión y regulación bancaria. En este contexto, y a medida que el perímetro de cumplimiento se vaya ampliando, el supervisor probablemente deberá dotarse de nuevas capacidades y perfiles técnicos que entiendan las nuevas exigencias de estas tecnologías y de estos nuevos paradigmas digitales. En este nuevo tablero de juego, en el que el banco juega un nuevo papel como distribuidor o agregador de productos y servicios propios y de otros, en virtud del conocimiento de sus clientes a través de los datos, de clientes de las empresas con las que se alía o incluso de terceros, ¿dónde se deben colocar los límites de la supervisión? Las nuevas experiencias personalizadas que los clientes demandan, en plena economía de la experiencia, también abren a las entidades financieras la posibilidad de explorar nuevos modelos de relación en los que las soluciones como la inteligencia artificial están complementando o directamente reemplazando
tareas manuales, asistentes virtuales, a las figuras de gestores comerciales, pudiendo llegar en el extremo a asumir tareas sensibles como la determinación del perfil de riesgos de clientes, la planificación financiera o el apoyo y recomendación en la contratación de productos complejos. Muchos retos, por tanto, en esta etapa que se abre ahora, pero también muchos éxitos, como decía al principio, en esta etapa que hoy cerramos con el gobernador José María Linde. Gracias, gobernador, por traernos hasta aquí, sobre todo traernos hasta aquí, como decía también Casimiro, con gran coraje, con una tremenda discreción, con transparencia, pero sobre todo con una gran eficacia. Es hora de dar el relevo y de aportar nuevas armas para las nuevas batallas a las que nos enfrentamos y, por lo tanto, es mi obligación desearle también suerte al sucesor del gobernador. Acabo con una referencia a uno de mis oradores favoritos, de los más importantes del siglo XX, Churchill. El fracaso no es fatal, la victoria no es definitiva. El éxito reside en el coraje de seguir cambiando. Muchas gracias. Muy bien, pues a todos muy buenos días. Es para mí, desde luego, un placer estar aquí. Le agradezco a Casimiro su invitación, por supuesto, y la presencia de Juan Pedro Moreno también, y a de todos ustedes. Creo que este es un buen momento, como me decía Casimiro cuando me llamó por teléfono para sugerirme hacer esta reunión, de hacer un repaso de lo ocurrido. Quiero decir que en ningún caso, de ningún modo, quiero hacer ningún balance de mi gestión, eso lo hagan otros. Lo que yo querría es repasar qué ha ocurrido en nuestra economía en los últimos 6 años y cómo estamos en este momento. ¿Qué ocurría cuando el año 12 yo fui nombrado, para empezar en ese momento, ¿no? En primer lugar, España había entrado en su segunda recesión, pero también coincidió, se solapó, y fue envuelta por la crisis del euro. Nuestro sistema bancario sufrió el año 12 un colapso de financiación como yo creo que no había ocurrido, al menos en la historia económica española que yo conozco. El PIB cayó el año 12 en torno a un 3%, algo menos de un 3%. Tenemos un déficit público que bien medido, el año 11, bien medido, estaba en el 11%. Y la deuda pública en relación al PIB, estábamos en el 36% el año 6, al final del 12 estábamos en el casi cerca ya del 90%, 86%. El paro ya empezó a crecer de un modo dramático, siguió creciendo el año 12 y 13, pero hay que reconocer que pronto empezaron a aparecer, el mismo año 12, en el verano y otoño del 12, empezaron a aparecer síntomas de que la cosa se podía arreglar, de que la cosa se podía controlar, ¿no? El mismo mes que yo tomé posesión, se lanzó la Unión Bancaria con la idea del mecanismo único de supervisión. Fue un gran paso adelante, por supuesto. El BCE y el presidente Draghi hicieron las famosas manifestaciones de haremos lo que haga falta para defender el euro, para que el euro pueda sobrevivir a esta crisis. En junio del 12 hubo algo muy importante, que es la decisión del gobierno español de pedir la ayuda de la Comisión Europea, la ayuda de la Unión Europea para resolver el problema, resolver de un modo, digamos, contundente y rápido la situación de nuestro sistema bancario y de nuestras cajas de ahorro. Hubo, por supuesto, medidas de contención del déficit público, medidas de reforma estructural, que todos conocemos y no voy a repetir. Desde el año 13, el año 14, España está en lo que podría llamarse un triángulo virtuoso. Tenemos una situación en la cual tenemos un fuerte crecimiento del PIB, tenemos fuerte creación de empleo y tenemos superávit exterior. Este año 18 será probablemente el cuarto año consecutivo en el que estemos en esa situación de triángulo virtuoso. En nuestro caso, entre el año 14 y el año 17, ha habido un fenómeno muy interesante de aumento de la inversión, de recuperación de la inversión y a la vez desapalancamiento, es decir, desendeudamiento de las empresas no financieras. En fin, la explicación básica
es en la ganancia de competitividad que consiguió nuestra economía entre el año 9-10 y el año 14. Pero, por supuesto, yo creo que no se puede caer en la complacencia de decir está todo resuelto. No está todo resuelto, ni muchísimo menos, por supuesto, ¿no? En primer lugar, en cuanto al desempleo, la evolución ha sido, claro, positiva, pero insuficiente. La reforma del mercado de trabajo, aunque fue muy importante y ha tenido efectos, yo creo que positivos, no es un tema cerrado en absoluto, en ningún sentido. Es un tema sobre el que hay que seguir trabajando. Pasaría ahora al segmento del sector financiero. En realidad ha habido una mejora, ha habido mejoras importantes, pero por supuesto estamos lejos de haber resuelto del todo el problema de los activos dudosos. Nuestra banca cumple los datos de solvencia, pero no estamos todavía a los niveles que deberíamos estar en la comparación europea. En ese sentido, el Banco de España, todo es tampoco ningún secreto, ninguna novedad, considera que en España aún hay margen para más consolidación bancaria. No voy a entrar, por supuesto, en ese detalle, pero pensamos que ese margen existe y que en los próximos años eso se va a tener que abordar porque va a ser bueno para el sistema bancario y para nuestra economía. Pasaría ya rápidamente, para no alargarme demasiado, a las vulnerabilidades fiscales. No es bueno para España el que siga aumentando la proporción de deuda PIB de modo indefinido. Y un país en el cual la proporción de deuda PIB es tan elevada, eso tiene muchas consecuencias negativas, consecuencias de imposibilidad de ejercer la acción estabilizadora, problemas de falta de libertad, márgenes de libertad en el presupuesto. Un elemento muy destacado de esa dificultad fiscal es el problema de las pensiones. Yo creo que el problema de las pensiones, todos sabemos cuál es. Hay en la base un problema demográfico muy grave. Y esto hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo no con palabras y no con, digamos, demagogia, sino hay que enfrentarlo de modo racional, teniendo en cuenta cuál es esa ecuación de gastos e ingresos. Es lo que el Banco de España ha defendido. El Banco de España nunca ha defendido una solución concreta. Lo que ha dicho, mire usted, esta es la ecuación de gastos e ingresos y usted tiene que mantener y lo que hay que intentar es mantener la sostenibilidad del sistema, y para eso hay que tener en cuenta los dos elementos de la ecuación. Bueno, yo con esto yo creo que quedaría aquí, ya he empleado demasiado tiempo, me parece. Yo creo que ha habido en nuestra economía avances indudables en estos 6 años. Tenemos aún legados de la crisis, y nuevos problemas surgidos en estos años muy importantes. Pero nuestra economía, la verdad es que ha dado razones para confiar en ella. Y voy a acabar con una nota me parece optimista, y es el boom exportador. Eso es un síntoma, es una razón para confiar en nuestra economía si se la deja funcionar y se la apoya para que funcione bien. Yo creo que en estos años nuestra economía ha ganado cuota de mercado en el exterior. Hemos tenido la evolución exportadora, no sé si la más brillante, pero no una de las más brillantes del área euro, si no es la más brillante de todas, y eso indica pues mucho dinamismo y muchas ganas de hacer las cosas y un buen funcionamiento en el exterior. A mí me parece que eso es un buen síntoma y algo que dice que la economía española, por supuesto, tiene solución y buenas soluciones, pero hay que ayudarla. Muchas gracias. Bueno, no sé si se oye. Cojo este favoritismo de ser el moderador para hacer una pregunta que es la siguiente. Vemos subidas de alquileres, vemos subidas de los precios inmobiliarios, vemos subidas... ¿Me has robado mi pluma, no? Sí, te he robado la pluma. Vemos subidas de el crédito al consumo. El gobernador ha vivido ya situaciones como esta. ¿No cree que estamos generando una nueva burbuja? Aunque hay peligro de que se genere una nueva burbuja. Yo de momento no lo veo. Realmente las burbujas se manifiestan de modo muy claro en el crédito, cómo aumenta el crédito. En este momento, a juzgar por los datos, no las impresiones, digamos, anecdóticas, sino por los datos, pues no hay burbuja, ni hay síntoma de que la pueda haber. Otra cosa es que en algunos puntos concretos
el precio de los precios inmobiliarios hayan subido, que han subido efectivamente en algunos sitios, más que en otros, pero es que habían bajado mucho. Mientras las cifras del crédito no digan lo contrario, de momento no hay burbuja ni hay temor a que se produzca. Se acaba de aprobar una subida de las pensiones con el IPC para los próximos 2 años. ¿Es sostenible esta subida a largo plazo? Bueno, yo la verdad es que no me conozco la letra pequeña de ese acuerdo, de esa decisión. Pero claro, como antes decía, aquí hay una ecuación de gastos e ingresos. Entonces, las pensiones pueden fijarse en el monto que políticamente se estime oportuno, pero eso naturalmente tiene que financiarse. Y para financiarse, pues hay que ver cómo se financia. Es sostenible si hay financiación, y si no, no. Así de simple es el tema. Entonces, aquí lo que hay que exigir, a mí me parece, es que cada vez que alguien defiende una subida de pensiones, del modo que sea, tiene que explicar cómo se financia. Dice, ¿es el momento de devolver el esfuerzo a los trabajadores durante la crisis? ¿Es el momento de subir los salarios? Un problema que tenía nuestro sistema de fijación de salarios hasta la reforma del año 12-13 es que había decisiones de subida salarial que se aplicaban con independencia, que debían aplicarse con independencia de la posición financiera de cada empresa. Y eso es lo que realmente a eso no se puede volver, porque claro, eso es una máquina de crear desempleo. Entonces, claro que hay empresas que pueden subir sus salarios y que estaría justificado subirlos, y otras en las que no está justificado. Hay muchas preguntas del Banco Popular, pero más o menos se resumen. Voy a plantear esta pregunta de Pedro Pablo González de Onda Cero. ¿Por qué no se actuó antes con el Banco Popular? ¿Había posibilidad de hacerlo? Si se hubiera actuado antes, ¿se hubiera evitado la intervención? Bueno, yo no es que quiera evitar esta pregunta, pero entenderán que el Banco Popular es un banco que está bajo supervisión del MUS desde el año 14. Y entonces es un tema que está sometido a multitud de procesos judiciales. Entonces yo realmente creo que yo no debo en este momento entrar a dar un detalle ni sobre lo que ocurre con el Banco Popular, no me corresponde en este momento. Hay varias preguntas sobre las fusiones bancarias o sobre la necesidad de concentrar el sistema financiero. Juan Pedro, por ejemplo, plantea por qué no despegan las fusiones transnacionales. Ángel Cano también plantea esa necesidad de concentración como una forma de mejorar los márgenes, pero como contrapunto, Conchi Lafraya, de La Vanguardia, plantea: ¿no le parece que ya es suficiente que 5 bancos en España controlen el 80% del mercado? El problema no es si son 3 bancos o 4 bancos, el problema es la eficiencia y la calidad y la competencia que exista entre las entidades. En España a mí me parece que hay una competencia, no diré feroz, pero en fin, muy, muy intensa entre las entidades. Yo creo que nuestro sistema bancario puede ser acusado de todo, menos de no competir muy severamente entre ellos. De forma que en este momento yo no veo ningún riesgo o ninguna evidencia de que la banca los bancos no compitan entre ellos de modo muy, muy intenso realmente. O sea que claramente sería bueno ir a una mayor concentración. Yo creo que, sin usar adjetivos calificativos, yo diría que en España hay margen para más concentración. ¿Sí? ¿No cree que se debería ampliar el plazo de privatización de Bankia, lo que permitiría recuperar un mayor volumen de ayudas? ¿No cree que sería mejor esto que buscar una fusión? Bueno, es una pregunta muy complicada realmente y realmente hay que estar... Yo creo que no tienen una respuesta así general, ¿no? Hay que estar dentro del problema de Bankia, de la gestión de Bankia, y ser su propietario, creo que España no lo es como es bien sabido, y ver qué posibilidades hay en cada momento para ver qué es mejor. Yo admito que eso no tiene una respuesta contundente, así rígida. Es posible que las cosas varíen.
Yo creo que eso hay que verlo de un modo muy pragmático. El objetivo es, por supuesto, no solo hay que recuperar las ayudas en lo posible, evidentemente, pero hay que conseguir que la entidad funcione bien y tenga futuro y gane cada vez y gane presencia y gane actividad y gane eficiencia. ¿Qué opina de la propuesta de poner un impuesto a la banca para financiar las pensiones? Bueno, yo no sé llevar a nadie una sorpresa, digo que yo estoy en contra, vamos, no me gusta nada esa historia, ¿no? Esa propuesta. Una pregunta complicada de Guillermo Santos. ¿No cree que el gobierno español hubiera podido gestionar mejor la crisis del independentismo catalán si hubiera dejado que Cataluña hiciera default? Bueno, la persona que ha preguntado la pregunta entenderá que yo no puedo responder a esa pregunta. Realmente, yo realmente creo que dejar que Cataluña hiciera default hubiera sido un grave error en todo caso. De forma que me parece que es una pregunta sin respuesta. Bueno, para terminar, por supuesto agradecer al gobernador que haya tenido la deferencia de venir a este acto organizado por El Independiente. A mí sí me gustaría plantearle una última cuestión que está en el ambiente, en los corrillos. La complicada situación política que vivimos en estos momentos puede afectar de alguna manera a la elección de su sucesor en el Banco de España. Bueno, yo sobre eso no lo sé realmente, yo eso no puedo ni debo responder. Lo primero es que no puedo, lo segundo es que si pudiese pues tampoco debería responder a esa pregunta, pero el nombramiento del gobernador del Banco de España es muy importante y yo estoy seguro de que el gobierno español y los partidos de la oposición saben esto perfectamente y van a actuar en consecuencia. Hay que nombrar un gobernador y yo creo que la situación política, aunque es comprensible que se afirme que va a tener consecuencias, yo no las debe tener. No las debe tener porque realmente es que no tiene nada que ver esa decisión con otras también muy importantes, pero desligadas de ese papel europeo tan importante. Entonces yo estoy seguro que va a haber una buena decisión y es que se tomará en tiempo debido. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido a este desayuno. Espero que haya sido interesante. Gracias y gracias al gobernador.